capítulo 3. Vamos a estar leyendo varios pasajes bíblicos antes de entrar al comentario. Segunda de Hebreos, capítulo 3, versículo 10 al 11. Hacer una exégesis bíblica es como una dama, ¿verdad?, que está bordando. Y la hebra de hilo te va llevando de un lugar a otro y vas a ir vanando y vas sacando una figura. Y es la idea de hacer una exégesis cuando uno de un pasaje bíblico donde uno puede ver la conexión hermosa que hay en la Biblia entera. Por eso no podemos, hacer toda una doctrina basada solo en un pasaje e ignorar lo que dice el resto de las Escrituras, porque se necesita eso, se necesita información que hay en diferentes lugares. Y estamos tomando lo que es segunda de Pedro 3, del 1 hasta casi al final, es una porción escatológica, prácticamente se pudiera decir, y obviamente ir vanándolo con el discurso de nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, y hoy vamos a añadir, de acuerdo al tema, otros pasajes bíblicos más. Fíjense que segunda de Pedro 3, del 10 al 11, nos va a presentar prácticamente el objetivo de este estudio. Casi siempre se deja la aplicación para el final. Vamos a comenzar con ella, porque vamos a poner en nuestras mentes el objetivo que perseguimos, el por qué estamos estudiando esto, y luego llenarnos de información. El objetivo de este estudio lo presenta Pedro en el versículo 11 del capítulo 3, segunda de Pedro 3:11. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está el objetivo nuestro. El objetivo nuestro a través de estos estudios es que al ver cómo la Biblia se va cumpliendo, van ocurriendo esas señales, como es obvio que tenemos que abrir nuestros ojos y a manera de exclamación decirnos a nosotros mismos: bueno, pero ¿cómo yo no voy a andar en santa y piadosa manera de vivir cuando veo que todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo y que estamos cerca que Cristo ya venga por nosotros y nos lleve? Es la idea que estamos persiguiendo aquí, que sea la motivación para la santidad debe de ser el amor a Dios, número uno, porque Él es santo. Pero también hay otras cosas que nos motivan y nos ayudan en nuestra lucha espiritual, porque todos tenemos batallas espirituales, todos estamos combatiendo una naturaleza pecaminosa, y en medio de tantas influencias que hay a nuestro alrededor y todo el mundo tratándonos de jalar para aquí y para allá, yo tengo que pensar: ¿sabes qué? No, yo tengo que vivir una vida santa, una vida piadosa. El Señor está a las puertas. Así que ese es el objetivo. Propósitos. Vamos a aprender para no ser ignorantes. Porque hay veces, sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy, se escuchan cada cosa, y inclusive hombres han pensado cada cosa que han hecho un impacto tremendo no solo en la historia, sino en las doctrinas bíblicas de las iglesias. Hoy día vemos diferentes posturas de acuerdo a la escatología, y eso tuvo un origen, alguien lo impactó, alguien lo comenzó. Y son personas que por ignorar lo que dicen las Escrituras, elaboraron su propia doctrina, la compartieron, y siempre hay quien se las cree. También vamos a ver cómo Dios va a usar lo que Dios usa como medio de castigo para influir sus juicios. Es más, ya les digo, hoy vamos a hablar sobre el anticristo. Y el anticristo, sabemos quién es, el hijo del diablo, pero sobre todo es un instrumento que Dios va a usar para llevar a cabo su juicio sobre los hombres. Él va a ser juzgado,
pero también es un instrumento de Dios. Segunda de Pedro 3:10, ya leímos el 11, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Usted no quiere un versículo más escatológico que este, de punta a cabo, hablando de lo que es escatología. Es lo que nos ha llevado a Mateo 24, con todo respeto al discurso que dijo Jesús referente al fin del mundo, al fin de las cosas. Semana pasada estuvimos viendo señales, lo que son fenómenos atmosféricos. Hoy vamos a ver una de las señales en la persona de lo que es el anticristo. Y en Mateo 24, los versículos del 15 al 20, voy a dar tiempo para que lo busquen. Mateo 24, del 15 al 20. Noten que en este pasaje no se habla nada del anticristo. Perdón, no se menciona el anticristo, pero está implícito en él. Dice, Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. No dice nada del anticristo, pero está implícito en él que se habla del mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí vamos a leer algunos pasajes relativos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con Él hace referencia al arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ven? Ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es una gran referencia a lo que es el anticristo. Ahora, otro pasaje, Primera de Juan capítulo 2. Ve, aquí estamos hilvanando un pasaje con otro, llevándonos de un lado a otro. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, primero tenemos que aclarar, con estos versículos delante, qué es un anticristo. Y un anticristo tiene dos connotaciones. Número uno, es uno que imita a Cristo. Uno que imita a Cristo. Esto se va a manifestar siempre en lo que es el campo de la religión. Ejemplo, no solamente los que se han atrevido a declarar que son el Cristo, pero el Papa es un ejemplo de ello.
Es un anticristo en el sentido que quiere imitar a Cristo. Y casi siempre se manifiesta en el campo religioso. Pero la segunda connotación es uno que se opone a Cristo. Casi siempre esto es manifestado en el campo del gobierno. Todo aquel que persigue a Israel o al mismo cristianismo es un tipo de anticristo en este aspecto. Podemos incluir a Antíoco Epifanes, Nerón, un poquito más hacia acá, Adolfo Hitler, los comunistas, etc. Tipos de anticristo. Ahora, el verdadero anticristo, ya que Juan nos aclaró que viene, pero que antes que venga van a venir muchos anticristos, el verdadero anticristo lo va a manifestar a ambos. Porque esos 7 periodos de tribulación, 7 años, divididos a la mitad, 3 años y medio y 3 años y medio, en el primer término, él se va a manifestar como imitando a Cristo. Por eso viene en el campo de lo que es prácticamente trayendo paz, se interesa en hacer pacto con Israel, en restaurar los sacrificios, todo lo que es en el campo de lo que es la religión. Ahora, los segundos 3 años y medio, él se va a manifestar en contra de Cristo y es cuando comienza a perseguir, sobre todo, primero mata a los cristianos, los decapita y persigue a lo que son la nación de Israel. Así que tenemos que tener en cuenta ya de que un anticristo es esto, alguien que o imita a Cristo o está en contra de Cristo. Muchos dicen, este es el anticristo, que ya vino, que si si lo otro, inclusive el pobre Obama también ya al principio cuando salió a la presidencia, estaban diciendo que él era el anticristo. Y esas son las cosas ignorantes que uno escucha, que espero que este estudio sirva para que aprendamos y no cometamos esos errores. Primeramente, según la Biblia, el anticristo no puede ser gentil. Tiene que ser un judío. Tiene que ser judío. No quiere decir que su esfera de dominio está confinada al pueblo de Israel, pero sí va a tener una estrecha relación con él. Es más, voy a tener que estar mencionando pasajes bíblicos, no los podemos leer todos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero Daniel 11, 36 y 45 menciona dónde él va a hacer su casa, su residencia, y va a ser en la tierra gloriosa. Dice, entre el mar Mediterráneo y la ciudad santa, Jerusalén. Allí va a ser su palacio y su residencia, el anticristo, según Daniel 11, 36 y 45. Es cierto, no hay un versículo en la Biblia que diga claramente que el anticristo ha de ser judío, pero sí hay conclusiones de las Sagradas Escrituras que son evidentes. Ejemplo, Ezequiel 21, 25 al 27 menciona, al referirse al tiempo del fin, un príncipe de Israel. Daniel 8, 23. Daniel 9, 26 habla que Israel tendrá un príncipe que ha de venir y que será coronado. Ezequiel 28, del 1 al 19, según el versículo 10, el anticristo pertenece a la circuncisión. ¿Por qué? Va a morir, dice, en mano de gentiles incircuncisos. O sea que vemos aquí que en Ezequiel 28, del 1 al 19, sobre todo los versículos del 12 al 19, que él está representado por el príncipe de Tiro, como Satán es representado por el rey de Tiro. O sea, Ezequiel 28 e Isaías son los únicos 2 pasajes que habla acerca de la caída de Satanás como ángel. Y está representado todo esto por el rey Tiro. Quiere decir que lo vemos ahí también en Daniel 11, 36 al 37, que hace referencia al Dios de sus padres. Ese sí lo vamos a leer, Daniel 11. Porque son los detalles que tenemos que darnos cuenta cuando estamos estudiando la Biblia. Daniel 11, versículos 36 y 37. Y leo el 36 para que no quede duda de que se está hablando del anticristo.
Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Hay alguien que tenga duda de que ahí se está refiriendo al anticristo? No. Ahora dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No solamente este pasaje, al parecer, habla de su naturaleza, o puede ser homosexual, o bien puede ser una persona que viene tan concentrada en lo que está persiguiendo, que como hombre él no se va a meter en relación ninguna. Y recuerden también que viene imitando a Cristo. Y Cristo no se metió en estas cosas de la vida nuestra, de relaciones ni nada de eso. Se viene también imitando a Cristo, así que pueden ser esas tres opciones. Pero lo que quiero llamar la atención es que dice del Dios de sus padres, y ese Dios está en mayúscula. Quiere decir que se está refiriendo a Jehová. Quiere decir que sus padres son judíos. Y cuando los padres son judíos, pues él es judío. Entonces son detalles que tenemos que darnos cuenta. Además, según el testimonio del mismo Jesús, estamos hablando de que el anticristo ha de ser un judío. Se habla de su procedencia, que va a ser de Irak, pero que va a ser judío. Juan 5:43. Juan 5:43. Miren lo que dice Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Hablándole a los judíos, que fue el pueblo que nos recibió al Señor. Ahora, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Prácticamente aquí esto es profético. El Señor está señalando de que a mí no me recibieron como Mesías, como el Cristo. ¿Ok? Sin embargo, va a venir otro que con mucha facilidad lo van a recibir. Y si usted, como estamos hablando de irvanar, usted irvana este pasaje con Daniel, con lo que dice Ezequiel, etc. Y Daniel está hablando de lo que va a suceder en esa primer término de la gran tribulación, que el anticristo va a restaurar los sacrificios, va a hacer pacto con Israel. Ese es el recibimiento al que Jesús se está refiriendo aquí en Juan 5:43. Pero miren este detalle. Hay dos palabras que se usan en el griego para otro. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En español, otro es otro. Pero en griego se refiere a dos. O sea, hay dos palabras para otro. Una de ellas es heteros. Y como decimos, heterosexual, se está refiriendo a otra clase de sexo. Heteros tiene que ver con una clase distinta. Heteros en griego, que para nosotros en español es otro, dice, esta es una clase distinta. Pero ese otro también puede ser aios. Y aios es de la misma clase o género. El otro que usó Jesús aquí en Juan 5:43 es aios, no hetero. Lo que está diciendo el Señor es, si otro viene, o sea, otro del mismo género, o sea, de la misma simiente abrahámica, a ese van a recibir. Ve como está hablando aquí de que el anticristo es judío. Porque si hubiera sido otro, en vez de ayos, hubiera puesto heteros. Pero cuando usa ayos es que está diciendo del mismo género, o sea, de la misma descendencia, va a surgir lo que es el anticristo. Además, el mismo título lo favorece la nacionalidad judía. Porque ya hemos hablado de que Cristo es un enviado
Es el Mesías y es al que espera Israel. Ninguna otra nación, excepto nosotros los cristianos, que ya lo hemos recibido como nuestro Cristo, nuestro ungido, nuestro enviado, nuestro Salvador. Ninguna otra nación, además del pueblo de Israel, está esperando a su Cristo, a su Mesías. Los únicos que lo están esperando son ellos. Así que si Él se presenta como el anticristo, tiene que ver y tiene que tener relación con su misión mesiánica, imitando a Cristo para engañar al pueblo de Israel. Sabemos que Él se va a pasar por Mesías real para Israel, y para que Israel lo considere Mesías, tiene que probar su simiente abrahámica, o sea, su descendencia judía, ya que esta idea de Mesías es un concepto judío. Y este falso Cristo va a ser recibido por Israel. Según las profecías, va a ser así, va a ser recibido por engaño. Van a firmar ese pacto de paz por 7 años. Así que esta es una referencia a que el anticristo va a ser judío. Ahora, con respecto al texto aquí de Mateo, hay 3 escuelas principales entre los intérpretes de las profecías respecto al anticristo. Y eso es lo que yo le estoy hablando, de que de acuerdo a estas escuelas, déjame decirle, el libro de Apocalipsis usted lo puede estudiar, capítulo por capítulo. Usted lo puede estudiar buscando las referencias en otros libros de la Biblia. Pero ¿sabía que usted puede estudiar el libro de Apocalipsis enfocado en la persona del anticristo? Y le va a llevar a todo el estudio. Por eso que hay escuelas que han interpretado quién es este anticristo. Y de acuerdo a la escuela, va a impactar después lo que usted cree acerca de las profecías del futuro. Por eso es que es tan importante. Porque cuando me refiero a diferentes interpretaciones, hay quienes dicen que el anticristo han sido personas del pasado. Hay otros que dicen que es el papado, el papa. Y otro que va a ser una terrible persona del futuro. Claro, de antemano yo me ubico en que va a ser una terrible persona del futuro. Pero repito, hay todavía personas que piensan que es el Papa, y hay personas que dicen, ya esto pasó, esto que está hablando Jesús aquí en Mateo ya pasó, porque son personas del pasado. Ok, tenemos que entender, y esto debe de ser una norma en nuestra manera de interpretar las profecías. Muchas profecías en sus predicciones han de tener un cumplimiento doble y hasta triple. No todas, pero algunas de ellas van a tener un cumplimiento doble y hasta triple. Quiere decir, un cumplimiento local e inmediato, un cumplimiento gradual y continuo, o un cumplimiento final y exhaustivo. La historia trabaja en ciclos, pero cada uno de estos ciclos es completo y nos lleva más cerca del objetivo y la consumación de la historia. Los anticristos que han existido y existen hoy son solo prefiguras del que ha de aparecer. Por eso fue que estuvimos leyendo 2 de Tesalonicenses 2, donde nos habla de una manifestación de la apostasía antes que venga el hijo de perdición. Por eso mencionamos 1 de Juan 2:18, donde el Señor enseña en su palabra que antes que venga el anticristo van a venir muchos anticristos. Y que ya sabemos ya que al mencionar anticristo lo podemos ver tanto en el campo de la religión como también en el campo del gobierno y la política. Todo lo que sea y se oponga a Dios. O sea que vamos a analizar cada una de estas escuelas, porque según la interpretación que se le da al anticristo va a impactar el resto de la profecía, como ya dije. Esa primera escuela dice que fueron personajes del pasado y prácticamente apuntan a Antíoco Epifanes y un poquito más hacia acá en la historia a Nerón. O sea, hay personas que dicen fue Antíoco y fue Nerón. Es decir, ya esto pasó. Cuando ocurrió la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que hubo una hambruna tremenda, la gente pensó que se cumplían estas profecías y que ya vendría el fin. Estas profecías que estuvimos leyendo en Mateo 24, de lo que es, y vamos a de nuevo para que ustedes vean lo que nos estamos refiriendo, y esta es una de las
profecía que va a hallar su cumplimiento triple en la historia. Mateo 24. Y el versículo clave es el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, como en el 70 después de Cristo ocurrió la destrucción del templo, ya gente pensó que esta profecía estaba hallando su cumplimiento. Sin embargo, ya eso había ocurrido en tiempos de Antíoco Epifanes. Volvió a ocurrir en el 70, pero la idea está que estos son tipos de lo que va a suceder, porque cuando llegue el anticristo va a volver a hacer lo mismo con el templo. Miren, la idea es, el templo fue profanado por Antíoco Epifanes, que después fue limpiado, ¿verdad?, por los macabeos, que por eso el 25 de diciembre se celebra la purificación del templo por los macabeos. Eso pasó. Por eso que Antíoco Epifanes viene a ser un tipo de anticristo y muchos pensaron que él era el anticristo. Jesús habla estas palabras. Luego en el 70 es destruido el templo. Los cristianos volvieron a pensar de que ya se estaba cumpliendo la profecía de Daniel. O sea, no había como un panorama hacia el futuro de que una profecía podía hallar hasta un triple cumplimiento. Cuando se manifiesta el anticristo y él haga pacto con el pueblo de Israel y dice Daniel que va a reanudar los sacrificios, es obvio que se va a volver a reedificar el templo, lo que hoy día se encuentra en ruinas. Se va a volver a reedificar para que entonces el pueblo de Israel vuelva de nuevo a llevar a cabo su religión, porque hasta ahora, desde que el templo fue destruido, ellos no han podido llevar a cabo su religión. Ellos se reúnen en sinagogas, pero su religión en sí no la han podido llevar a cabo porque ellos relacionan su religión al templo y a los sacrificios. Pero ¿qué sucede? Que a la mitad de la gran tribulación, cuando el anticristo se quita esa máscara de imitar a Cristo y se pone la de estoy contra Cristo, que para los sacrificios y rompe el pacto, ese templo de nuevo es desolado, de nuevo es destruido. A la mitad de la gran tribulación. Y ese es el triple cumplimiento que vemos en una profecía como la que estamos leyendo en Mateo 24. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Yo tenía aquí todo un estudio basado en lo que pasó con Antíoco Epifanes, etcétera, etcétera, pero no quiero que se duerman. Es interesantísimo, pero bueno, queremos avanzar un poquito más en lo que es el estudio. La idea está, hermano, miren en el tiempo que nos ha tocado vivir en la historia, donde ya se habla de una reconstrucción del templo. Entonces vemos cuán cerca estamos ya del fin, de que se cumpla, porque acuérdense que ese es el objetivo principal del estudio, animarnos en nuestra santa, piadosa manera de vivir, ver las señales, mirar hacia atrás en la historia, ver cómo ha seguido un cumplimiento y cuán cerca estamos de que ese templo vuelva a ser reedificado, que va a ser reedificado por el anticristo y él mismo va a ser la desolación. O sea, va a ser, dice, se va a sentar y se va a decir que él es un Dios, es cuando va a levantar la imagen, va a exigir la marca, etcétera, etcétera. Así que el anticristo, dicen, fue un anticristo. También dijeron de Nerón, que Nerón estaba cumpliendo las profecías respecto a este hijo de perdición. Y es cierto que hay bastante semejanza entre el tipo y el antitipo. ¿Por qué? Número, su cargo de emperador romano. Como dice que la bestia viene de nuevo a levantar el imperio romano, y como él era un emperador romano, pues pensaban que era él. También su terrible impiedad, su egoísmo, su naturaleza sanguinaria, su persecución contra el pueblo de Israel. Todo esto la gente pensó que iba a ser el anticristo, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe Apocalipsis 13, haciendo referencia al anticristo y hablando de él en términos futuros, ya Nerón estaba muerto. Así que Nerón
no pudo ser este personaje. La segunda escuela, y esta es la escuela quizás más popular, y es la que muchos dicen que es así, el sistema papal. Piensan que es el anticristo, que cumple con las profecías del anticristo. ¿Por qué? Por el aborrecimiento de Roma al evangelio de la gracia. Hermano, créalo o no, los católicos aborrecen a los evangélicos, los aborrecen, excepto aquellos escogidos que ya el Señor tiene en su plan misericordioso para sacarlos de allí y traerlos a las filas del evangelio. El resto aborrece el evangelio. Es más, para los católicos, nosotros somos la gran ramera. Su combinación de orden eclesiástico y político es lo que ha hecho que muchos piensen que es el anticristo, como el Papa se mete tanto en la política. Sus arrogantes pretensiones, el martirio de todos los que se han opuesto, porque acuérdense que esto es viéndolo como sistema. Como a través de la historia, el sistema papal ha martirizado a los cristianos hasta llevarlos a la muerte, pues esto lo acreditan como tal, por usurpar el lugar del Hijo de Dios. Eso nosotros lo sabemos, no solamente el lugar de Dios. El Papa blasfema contra la Trinidad. Sus pretensiones a la infalibilidad, porque eso pretende, el Papa pretende ser infalible. Por eso que causó tanta impresión que en estos días lo tomaron en un video, alguien invitándolo para México, y él de gracioso dijo, bueno, ¿me van a dar tequila? Sí lo dijo. ¿Cuántos lo vieron? A mí, menos mal que también el hermano lo vio. Su exigencia de culto personal. Y todo esto las personas creen que es el Papa, pero por más que se parezca el catolicismo en su sistema de males al hijo de perdición, hermano, se queda corto a lo que será de verdad el anticristo. Y voy a presentar aquí razones que muestran que el Papa no es el anticristo. Primero, el anticristo será recibido por los judíos y por todo el mundo. O sea, será aclamado como jefe y gobernante. Los esfuerzos ecuménicos para unir las religiones y la Liga de las Naciones es la preparación del camino para este personaje. Quiere decir, el anticristo no es un sistema, es una persona. Por eso se le llama en la Biblia hombre de pecado, hijo de perdición, no sistema, sino hombre. Y así como la iglesia espera al que viene, esto es a su Señor, el mundo espera y se prepara para recibir al que viene, a su héroe conquistador, el que viene a darles paz. Sabemos, ya hemos hablado que los judíos serán engañados, que también los recibirán, por eso rechazaron al que viene en el nombre del Señor. O sea, todos los cristianos, escritores de los primeros 6 siglos que hacen referencia al tema, consideran al anticristo como un individuo, una persona real. Escuchen, fue en el siglo XIV que los valdenses, que eran sanos en la fe en muchos puntos doctrinales, se equivocaron en cuanto a la persona del anticristo. Ellos sufrieron durante mucho tiempo persecuciones bien crueles y publicaron en el 1350 un tratado para demostrar que el sistema papal era el anticristo. De ahí muchos de los grupos que fueron perseguidos por Roma, como los husitas, los wyclefitas, los loyardos y otros fueron atraídos con la misma idea, proclamando que el Papa era el hombre de pecado y el papado la bestia. ¿Ve? Eso ocurrió durante ese tiempo y eso ha quedado impregnado en la mente de muchos que apuntan que el Papa es el anticristo. O sea que de esto la idea pasó a los líderes de la Reforma, quienes trataron de sistematizar un nuevo esquema de escatología, forzando las cosas al punto que no quedaba nada de su sentido ya original. O sea que el futuro hombre de pecado tuvo que cambiarse en una sucesión de hombres. Por eso dijeron que el periodo que dura este estado de cosas es de 42 meses, porque Apocalipsis 13:5 así lo dice, que el tiempo en que va a durar el gobierno mundial del anticristo son 42 meses, 3 años y medio.
Y para que ustedes entiendan bien, recuerden que los primeros 3 años y medio él estaba bajo una máscara, imitando a Cristo, haciendo pacto con el pueblo de Israel, simpatizando con ellos y trayendo paz al mundo, ganándose el mundo por su simpatía y por su benevolencia, se pudiera decir. Pasan estos 3 años y medio, se quita esa máscara y se pone la de anticristo o contra Cristo. Y es entonces cuando ese tiempo grave, la gran tribulación de verdad como tal, va a durar solo 3 años y medio. El periodo se dice de 7 años, pero lo terrible va a ser la segunda mitad, los segundos 3 años y medio. Pues para poder decir, noten esto, para poder decir, no, el Papa es el sistema papal, dijeron, no, estos 42 meses hay que usar la fórmula esta del día por 1000 años. Quiere decir que más bien vienen a ser 1260 años que va a durar el Papa. ¿Cómo entonces interpretar la segunda bestia o el poder eclesiástico cuando Roma solo exalta al sacerdote y no reconoce al profeta? ¿Cómo interpretar la sentencia de muerte contra todo el que no adore a la bestia? O sea, todo esto tuvo que ser disimulado o suprimido. O sea, no tenemos nada bueno que decir del Papa ni del sistema, pero en mi opinión personal, la Iglesia Católica es hija de la madre de las fornicaciones. La madre de las fornicaciones es la Babilonia mística, que surgió allá cuando Nimrod. Y de esa Babilonia mística, madre de las fornicaciones, quiere decir madre de todas las religiones que son contrarias a Dios, porque hay una sola religión que es el cristianismo. Y de todas esas hijas de esta Babilonia mística, de todas esas hijas, yo sí puedo decir que la Iglesia Católica es la que más se parece a su madre, pero no es su madre. No es esa madre que habla Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, ese sistema, después de la venida de Cristo, se volvió un cristianismo falso, mantiene a los pueblos en idolatría, por tanto va a ser juzgada y definitivamente va a caer. En los días de la tribulación, nada tendrá que ver con el anticristo. Entiendan esto, la religión del anticristo es egocéntrica, porque él va a volver a llevar a cabo el culto al emperador que practicaron los imperios antepasados. O sea, piensen eso. Él viene a formar una religión mundial, pero una religión egocéntrica. Él viene a ser adorado, él. Y a pesar de que la Iglesia Católica, como ya dije ya, es una de las hijas de la madre de las fornicaciones, de la Babilonia mística, ellos siguen adorando a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, no puede ser la religión del anticristo, que el anticristo viene a buscar su propia adoración. Quiero saltar aquí algunas de las cosas que ya les hemos estado mencionando. El anticristo, o sea, la primera bestia, va a ser ayudada por una segunda, el falso profeta, según Apocalipsis 13:12. Preguntamos, ¿quién es entonces este falso profeta? Si decimos que es un sistema y no una persona. Si el Papa fuera el anticristo, tendríamos que negar la trina personalidad diabólica, la cual imita a la divina Trinidad. O sea, cometeríamos el mismo error del sabelianismo, lo único que con el diablo. Recuerde, el diablo viene a imitar a Cristo y se va a imitar la Trinidad. La bestia, el dragón, la bestia es falso profeta. Esa es la imitación de lo que es la Trinidad, pero en diabólico. El dominio del anticristo es mundial y no todo el mundo está sometido al papado, ni ellos tienen la total autoridad comercial, como menciona el capítulo que el anticristo va a tener. Así que gracias a Dios la carrera del anticristo está limitada solo a 42 meses. La tercera escuela, o sea que hemos visto dos escuelas, la escuela que dice no, el anticristo fue una figura del pasado, Antíoco Epifanes, por lo que le hizo al pueblo judío. No.
como una desolación desoladora en el año 70. No. Nerón es el anticristo. Okay. Luego eso pasó. Viene la escuela que dice, no, es el sistema papal. Recuerde, ponen al sistema papal como el dragón y al papa activo como la bestia. Ya hemos visto que no puede ser. Inclusive, últimamente, cuando mencionaron el papa, el anterior, la gente estaba asombradísima porque tenía raíces judías. Y ya decía, no, este sí es, porque mira, viene de judío. Hermano, en ningún momento estamos descartando todas esas ideas, porque la tercera escuela, que es la que yo profeso, es que el anticristo va a ser una persona que se ha de manifestar en el futuro. Ahora, no se puede negar, como hemos hablado, y esto nos debe de servir de señal, que sí se han manifestado muchos anticristos a través de la historia, dentro del campo de la religión y dentro del campo del gobierno y la política. O sea que tenemos bien claro, pero la semana que viene vamos a seguir viendo esta tercera escuela, que al fin y al cabo es la que nos conviene. ¿Y por qué hablamos todo esto? Repito, para no sufrir de ignorantes, para ya dejar de estar diciendo, este es el anticristo, este que el otro. Mire, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no se va a manifestar. Eso no quiere decir que no esté vivo, que no haya nacido. No, nada de eso quiere decir. Eso le pertenece solamente a Dios en su soberanía y en la manera en que rige el tiempo. Porque a lo mejor la iglesia va a estar aquí por miles y miles de años más. Uno no lo sabe. Y estas señales que estamos viendo del fin bien pueden durar 2000 años. Uno no lo sabe. Nosotros siempre la iglesia ha dicho que ella es la de los últimos tiempos, siempre. Así lo dijeron los apóstoles y llevan ya casi llegando a los 2000 años que están enterrados. No lo sabemos. Pero eso es una de las cosas que sí se sabe, que mientras que haya una iglesia, la iglesia está en el mundo, el anticristo verdadero no se va a manifestar. Primero va a ser levantada la iglesia y luego él va a hacer la manifestación. Y esto lo corrobora Apocalipsis 4 y 5, y lo vuelvo a repetir. Apocalipsis 4 y 5 presenta a los redimidos en gloria. Los redimidos en gloria, que primero lloran porque no hay quien abra los libros, los sellos. Cuando aparece Jesucristo, el Cordero, digno de abrir los sellos, se prorrumpe una gran alabanza, porque por fin ya van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. Y después que se prorrumpe esa alabanza, se rompe el primer sello. ¿Y qué es el primer sello? Sino la manifestación del anticristo en la tierra. Entonces, mientras que la iglesia está aquí, ese anticristo no lo vamos a ver manifestado. Pero de que es un personaje futuro, lo es. Esto lo que nos tiene que ayudar, hermano, como repito, es a aprender para no ser ignorantes, no cometer los errores que comete la gente diciendo babosadas respecto a la escatología, y también nos ayuda a entender de que definitivamente, si se está ya escuchando rumores de una reconstrucción de un templo, eso ya es señal o evidencia de que estamos cerca del fin. Señor les bendiga.